Buenos días a todos. Hace ya unas semanas que no hacemos un webinar, yo hice creo uno al inicio de la cuarentena, pero en estas últimas semanas sentimos un poco la necesidad de comunicar, ¿no? Algo de lo que conocemos sobre sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y un tema que nos apasiona tanto como es el tema de la generación distribuida, ¿no? Entonces, para eso hemos preparado este espacio para poder compartir con ustedes eh, eh, principalmente, un público arequipeño, tengo entendido, ¿no? Eh, es un poco difícil preguntarles así al público cuántos de acá son Arequipe, que levanten la mano porque está un poco difícil eso, pero aquí hay dos personas que han levantado la mano, qué bueno. Y bueno, decirles que tienen un gran potencial por aprovechar. Tienen un gran potencial solar para aprovechar que hoy en día no lo están haciendo, ¿no? Sabemos que Arequipa, pues, ya lleva muchos años usando termas solares, lo cual es algo excelente, ¿no? Pero ¿por qué quedarse solamente en el calentamiento de agua cuando pueden generar toda la energía eléctrica que están consumiendo, ya sea en los hogares, en las industrias, en las oficinas, en las instituciones públicas, ¿no? Y, y poder ser 100% renovables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este webinar que lo que busca es responder todas esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Arequipa tiene el mejor potencial solar del Perú? ¿No? ¿Cuál es el sistema ideal para Arequipa? ¿Cómo funciona un sistema conectado a red que nos permita autoconsumir la energía solar que tenemos disponible? Y bueno, algunos casos de éxito, un ejemplo que hemos podido implementar en cooperación con el proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático, eh, gestionado por Libélula, pues hicimos una instalación demostrativa ahí en el edificio de la Autoridad Regional Ambiental, y también les podemos compartir algo de esa experiencia. La idea es básicamente replicar, ¿no? Y estamos para darles todo el soporte que puedan necesitar. Después del webinar, pues haremos algunas rondas de preguntas. Igual pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Al final daremos pues un tiempo pues para ir respondiendo. Igual vamos a dejar nuestros contactos y si necesitan algo después, nos pueden enviar un correo o dar una llamada. Bueno, este soy yo soy Tomás Luy, soy el gerente general de Novum Solar. Soy ingeniero civil de profesión, ya llevo más de 5 años en todos los temas de energías renovables enfocados a generación distribuida y a sistemas solares, ¿no? He tenido participación directa en el desarrollo de la red de distribución de equipos de Novum Solar, nuestra división principal hoy en día, y participación directa también en lo que es desarrollo de proyectos de generación distribuida, tanto de sistemas conectados a red como en sistemas aislados o microredes. El contenido de hoy es, bueno, contarles algo muy breve acerca de Novum Solar, ¿no? Cuál es el potencial de energía solar en el Perú y en el mundo, el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, la rentabilidad y ahorro económico de un sistema de ejemplo, ¿no? Y mostrarles el ejemplo de caso de éxito en Arequipa. Bueno, Novum Solar busca ser la empresa más importante en distribución de equipos, desarrollo y construcción de proyectos fotovoltaicos. Nosotros tenemos la visión de poder suministrar a nuestros clientes la mejor solución energética acorde a la necesidad de cada proyecto y poder ser reconocidos como un agente de cambio, ¿no? En el rubro energético,
dando un servicio de calidad hacia todos nuestros clientes. Estas son las principales alianzas con fabricantes que tenemos hoy en día. Jinko Solar, por supuesto, es el principal fabricante de paneles solares a nivel mundial, ¿no? Sabemos pues que más del 95% de paneles solares, si no es el 99%, se produce en China y son de muy alta calidad, ¿no? La marca Victron Energy, que es una empresa holandesa que desarrolla y fabrica sistemas de electrónica de potencia para zonas aisladas, ¿no? Fronius, que es una empresa austriaca con base en Austria hoy en día y fábrica también en Austria. Desde 1945 vienen construyendo equipos de calidad, primero en soldadura, luego en cargadores de baterías, y su división solar ya tiene 25 años, ¿no? Estamos contentos de trabajar con, estamos contentos de trabajar con Fronius, ¿no? Con quien hemos podido pues, iniciar lo que es la difusión de la generación distribuida a través de esos inversores de red, ¿no? Huawei es hoy en día un fabricante también de, bueno, creo que todos acá deben conocer lo que es Huawei, tiene presencia en el sector de telecomunicaciones muy fuerte, pero también maneja una gama de inversores solares muy interesante que le ha permitido posicionarse hoy en día en el fabricante número 1 de inversores de red a nivel mundial, ¿no? Ellos tienen hoy en día pues, el récord de inversores producidos y exportados desde China. PylonTech es una empresa de almacenamiento de energía y bueno, fabrica sus propias celdas de litio hierro fosfato para tanto aplicaciones de zonas aisladas como en zonas de conexión a red. Bueno, hablemos un poco acerca de la energía solar en Perú y el mundo, ¿no? ¿Dónde nos situamos en base a datos reales y consistentes acerca de la irradiación solar, ¿no? Las fuentes de energía en el Perú principalmente provienen de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, energía eólica y finalmente energía solar. Esto no, es un gráfico de la matriz energética del sector de generación, ¿no? Del 2018, ¿no? Sabemos que hay mucho camino aún por recorrer y mucho potencial por aprovechar. Hoy en día, ¿cómo estamos en esta matriz energética en cuanto a emisiones de CO2? Pues las plantas de combustible, ¿no?, a diésel se llevan la mayor proporción de emisiones de CO2, seguidos por las plantas de gas natural. Finalmente, las centrales hidroeléctricas, que al parecer no tendrían emisiones de CO2, pero sí las tienen, ya que son impactos ambientales colaterales, digamos, de todo el proceso de la construcción de una central y la operación. Y finalmente, una planta y el menor impacto de emisiones de CO2 por kilovatio hora a comparación de las demás fuentes de energía que podamos tener, ¿no? ¿De dónde viene nuestra energía hoy en día? Nuestra energía viene a través de grandes plantas, ¿no?, que se encuentran ubicadas principalmente en las afueras de las ciudades, ¿no? Estas grandes plantas vienen a ser el componente de generación, ¿no?, con la cual, donde se convierte, ¿no?, la energía de una fuente, digamos, ya sea no renovable como el combustible, puede ser gas natural o petróleo, ¿no?, y se convierte en energía eléctrica, ¿no? Estas fuentes de generación que normalmente están muy alejadas, van por un proceso que se le llama transmisión, que viene a ser las líneas de alta tensión que viajan grandes cantidades de kilómetros para llegar hasta las ciudades. Una vez que llegan a las ciudades, sigue el proceso de distribución, ¿no?, bajo el cual se disminuye el voltaje para poder distribuir la energía hasta
los hogares o ya sea pues las industrias. Entonces, lo que queremos mostrar acá es que hoy en día se tiene que recorrer una gran cantidad de kilómetros para poder ir a nuestros hogares o a nuestros trabajos, cuando hay una forma, ¿no?, de hacerlo, que es la energía solar, y hacerlo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía? La energía solar puede estar instalada en zonas muy cercanas a los puntos de consumo, ¿no? Se reduce todo ese componente de transmisión y todo ese componente de distribución, el cual tiene un costo, ¿no? Y se alimentan las cargas de manera directa donde están ubicados los usuarios, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una planta agrícola como esta de acá, ¿no? Puedo ubicar los paneles muy cerca del punto de consumo eléctrico y alimentar directamente, ¿no?, evitando pérdidas y evitando em, largos tendidos eléctricos, ¿no? Este es un mapa de irradiación solar global, ¿no?, en el cual pueden ver el potencial solar en todo el mundo, ¿no? La medición se hace en irradiación global horizontal, ¿no? GHI es el término que se conoce, y se mide en kilowatts hora por metro cuadrado. Kilowatt hora o kilovatio hora es lo mismo. Entonces, en esta barra de abajo pueden ver la cantidad de kilovatios hora por metro cuadrado diarios, ¿no?, arriba, que va desde 2.2 hasta 7.4, y la cantidad de kilovatios hora por año, ¿no?, en un espacio de 1 metro cuadrado. Ahora, muchas veces esto se le conoce como horas sol pico, pero realmente no es un parámetro bajo el cual podamos medir la generación de un sistema, ¿no? Les voy a explicar eso después. Entonces, la cantidad de radiación solar es la energía que recibe el mundo. No, perdón. Este es un paréntesis, ¿no? La cantidad de irradiación solar que recibe el mundo durante 1 hora es suficiente para proveer de energía al mundo por un año entero, ¿no? Es decir, recibimos tanta energía del sol, ¿no?, que en realidad, si la aprovecháramos por completo, tendríamos suficiente energía para alimentar todo el mundo durante un año. En el caso de Perú, tenemos una irradiación promedio entre 5.6 y 6.4 kilovatios hora sobre metro cuadrado en un día. Y en el caso de Arequipa, tenemos 6.78, es decir, por encima del promedio en el Perú, ¿no? Pueden ver el color, digamos, según el mapa, mientras más rojo, más oscuro se encuentre, son zonas donde existe una mayor irradiación. Ahora, ¿la irradiación es el único parámetro que nos dice cuánta energía solar podemos generar? Pues no, porque hay otros parámetros que nos generan pérdidas, ¿no? Pérdidas en la conversión eléctrica, pérdidas en los inversores, pérdidas en lluvia, pérdidas en nieve, pérdidas en polvo y muchos otros factores más. Entonces, ¿qué es la irradiación global horizontal, GHI? Es la medición de la cantidad de energía solar que cae sobre 1 metro cuadrado. Esto ya se los expliqué. Esta no es la energía que vamos a generar por cada metro cuadrado necesariamente, porque hay que considerar todas las pérdidas que se puedan dar. Entonces, ¿cómo comparamos el potencial solar de Arequipa con el resto del mundo, ¿no? Hemos hecho un benchmarking de las diferentes ciudades con mucho uso de energía solar, y hemos encontrado que Arequipa es la ciudad con mayor potencial de todas, ¿no? Estos datos los hemos extraído de la base de datos de SolarGIS Prospect, ¿no?, que es un software de modelaje
de energía solar, que contempla todos los datos de radiación, meteorológicos, nieve, polvo, lluvia. Entonces, esta base de datos es muy confiable y nos permite saber que Arequipa es la ciudad con mayor potencial solar, ¿no?, de todas las que vemos acá listadas, y probablemente es la que menor cantidad de sistemas fotovoltaicos tenga de todas de estas 5. Entonces, tenemos la energía, es cuestión de nosotros poder aprovecharla y poder llevar a cabo las acciones que se necesitan para ello. Ahora pasemos a los sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es un sistema fotovoltaico? Hay dos grandes tipos de sistemas bajo el cual podemos marcar ya una diferencia primordial, ¿no? Tenemos sistemas en zonas aisladas y tenemos sistemas conectados a red, ¿no? ¿Qué es lo más común? Es confundir ambos, ¿no? Y pensar que para un sistema conectado a red siempre se van a necesitar baterías, lo cual es falso. Entonces, aquí les explico cómo funciona. En primer lugar, ¿no?, un sistema donde no existe red eléctrica pública es un sistema aislado, ¿no? Es un sistema donde no se cuenta con acceso a la energía y son principalmente zonas rurales. Este tipo de sistemas están compuestos por estos equipos: panel solar, controlador de carga, baterías, inversores off-grid y, bueno, las cargas, ¿no? Esto se puede complicar con algunos otros accesorios de medición y control, pero básicamente el esquema es este, ¿no? Algunos escenarios de funcionamiento, ¿no? Acá el principal detalle es que durante la noche las baterías tienen que alimentar las cargas, ¿no? Entonces, esto es donde no existe red eléctrica pública. Necesariamente tiene que haber baterías, necesariamente. Ahora, la energía solar donde sí existe red eléctrica pública es el caso y es el propósito de esta presentación. Esta presentación estaba orientada hacia el uso de sistemas fotovoltaicos conectados a red. No quiere decir que no podamos hacer sistemas aislados, sí los podemos hacer, pero en este caso les vamos a explicar con mayor detalle cómo funcionan los sistemas conectados a la red eléctrica pública, ¿no? Los principales componentes: paneles solares, ¿no? La última tecnología son los paneles mono-PERC, monocristalinos. PERC es una tecnología que evita el reflejo, ¿no?, automático de los rayos solares, ¿no?, y permite que se queden durante más tiempo sobre la celda, generando mayor eficiencia, ¿no? Estas son las celdas con mayor eficiencia en el mercado hoy en día, y el mejor, digamos, la mejor relación, digamos, en costo y beneficio, ¿no? La garantía normalmente que ofrecen este tipo de fabricantes, y esto es algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? La garantía es de 25 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿No? Que este panel va a tener la capacidad de generar durante estos 25 años, pero con una performance que es una proporción de la capacidad original instalada. Es decir, al primer año 97.5% y luego va a ir decayendo un 0.7% durante los 25 años. Eso no quiere decir que a los 25 años este panel va a ser, digamos, obsoleto, sino más bien va a tener el 83%, ¿no?, y el peso es de 22.5 kilos, nada más. Algunos preguntan a veces cuál es la protección de este panel con el medio ambiente, ¿no? Es IP67, por lo cual puede estar ubicado al exterior, inclusive tiene varias certificaciones, dentro de ellas lo que es la resistencia al granizo. Entonces puede caer, puede recibir ciertos impactos y no quebrarse. Y bueno, los inversores de red.
¿no? El segundo componente, y quizás el principal componente de un sistema fotovoltaico conectado a red, ¿no? ¿Cuál es la función, ¿no?, de un inversor de red más allá de la primera función que les voy a indicar acá, ¿no? Convertir corriente continua a corriente alterna no es la única función, sino también debe mantener el arreglo fotovoltaico en su punto de máxima potencia, MPPT. Quienes están familiarizados con esto sabrán que existe una curva del panel solar que es la curva de corriente y voltaje, ¿no? Eh, para poder obtener la mayor cantidad de potencia, ¿no?, se requiere que esta curva esté en el punto de máxima potencia, que es el producto de la corriente y el voltaje que permiten tener la mayor cantidad de potencia en un determinado momento. Además, el inversor tiene la tarea de sincronizar el sistema con la red eléctrica y poder tener la misma frecuencia y el mismo voltaje. Entonces, quienes dicen eh, va a poder, digamos, este inversor trabajar con la red eléctrica que tenemos en el lugar, la respuesta es sí, ¿no? Pero básicamente hay que asegurar que los parámetros de la red eléctrica del lugar sean compatibles con los parámetros del inversor, ¿no? Por otro lado, el inversor tiene la tarea de desconectarse en caso de que haya una falla en la red, es decir, si es una red con muchas sistemáticamente para proteger sus circuitos internos, ¿no? Además tiene el efecto anti-isla, que es es un elemento de seguridad para para las redes de distribución. Aquí está el datasheet de este inversor. Bueno, este inversor de ejemplo es de 25 kilowatts, pero bueno, lo que deben saber es que hay inversores de todo tipo. Hay inversores desde 1 kilowatt, 2 kilowatts, 10 kilowatts, 25 kilowatts, 50 kilowatts, 100 kilowatts, y todos son conectables en paralelo para poder obtener mayor cantidad de potencia, ¿no? Hay inversores monofásicos, trifásicos, eh, prácticamente no hay no hay un límite en cuanto a lo que es tecnología de inversores. Ahora, ¿cómo funciona un sistema completo? ¿Cómo unimos un inversor, un sistema de paneles y unas cargas, ¿no? Esto que ven a la derecha vendría a ser un cuadro, un tablero general, ¿no? En este tablero general se encuentran pues diferentes artefactos eléctricos, se puede tener un banco de baterías, se puede tener, y ahí es donde llega el suministro de la red eléctrica, ¿no? Entonces, esto, lo que ven a la derecha viene a ser el sistema existente, ¿no? Y el sistema nuevo viene a ser el panel o el grupo de paneles y el inversor, ¿no? Entonces, este sistema se acopla a un sistema existente y nos permite generar la curva que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora estamos viendo una curva de demanda, ¿no? En esta curva podemos ver el consumo de un lugar, ¿no? A la izquierda ven la potencia y en la parte de abajo, en el eje horizontal, pueden ver las horas del día, ¿no? Entonces, durante la noche el consumo es muy bajo, ¿no? Hasta las 7 de la mañana que se comienzan a prender las cargas, ¿no? Y durante el día, pues hay un consumo aproximadamente de 4 kilowatts, 5 kilowatts, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si añadimos un sistema conectado a red? Básicamente, cubriríamos una gran porción de la demanda eléctrica del día para alimentarla con energía solar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de las 11 de la mañana, ¿no?, en la cual no tengo suficiente energía solar para alimentar el 100% de la demanda energética, ¿no? En ese momento, el sistema va a trabajar en paralelo con la red eléctrica y esta va a suministrar, digamos, la potencia que falte, ¿no? Entonces, aquí podemos responder una de las preguntas más comunes, ¿no?
¿qué pasa si tengo un pico de potencia que es superior a la energía solar que yo tengo instalada, ¿no? Pueden ver este pico que se da más o menos a las 8 de la mañana, ¿no? Es un pico de arranque de un motor probablemente, ¿no? Que el sistema fotovoltaico no puede abastecer, ¿no? Por completo, ¿no? Entonces, ahí básicamente la red eléctrica funciona de respaldo y alimenta esa demanda que sea necesario en ese momento. Algunos escenarios de funcionamiento, ¿no? Para ilustrarlos un poco más. Si la demanda es de 30 kilowatts, que pueden ver a la derecha, y en este momento mis paneles solares pueden generar 20 kilowatts, ¿no? La red eléctrica va a aportar 10 kilowatts faltantes, ¿no? Esto ocurre de manera automática y ocurre, digamos, sin tener que hacer ninguna variación o alguna operación específica, ¿no? En caso de que la energía solar pueda cubrir el 100% de la demanda, 30 kilowatts, en ese momento la red eléctrica no aportará prácticamente nada de energía, ¿no? Y podrá uno eh, eh, poder ser prácticamente 100% solar. Finalmente, en el tercer escenario, perdón, ya, este es el tercer escenario. Bueno, hay un escenario adicional que puede ser cuando tengo demasiada energía solar y mis cargas pues son bajas, ¿no? En ese momento, el inversor puede reducir su generación para alimentar solamente la demanda que tengo en ese momento o puedo inyectar esa energía a la red eléctrica, ¿no? En este momento, la red eléctrica eh, digamos, no me va a reconocer esa energía que yo pueda inyectar adicional, pero es probable que en el futuro, al corto plazo, esperemos, ¿no? La red eléctrica o las distribuidoras puedan empezar a aceptar la inyección de esta energía excedente y poder permitirnos, ¿no? A los usuarios contribuir con la energía solar que podamos tener instalada en nuestros techos para pues tener una matriz energética más limpia. ¿Cuáles son los tipos de instalaciones solares conectadas a la red, ¿no? Más comunes? Tenemos esta diferenciación según los tipos de techo, ¿no? Estamos hablando de sistemas, perdón, tipos de usuarios, ¿no? Estamos hablando de sistemas residenciales, ¿no? Que ven a la izquierda, pueden ser entre 1 y 8 kilowatts monofásicos, ¿no? Y también hay trifásicos, ahí no se ha mostrado, pero lo más común es que se utilicen monofásicos. El voltaje de conexión es de 220 voltios, ¿no? Y en trifásico es de 380 a 220 voltios en estrella, ¿no? Luego tenemos el uso comercial de sistemas fotovoltaicos, pueden ser supermercados, pueden ser, digamos, oficinas, industrias, ¿no? Dentro de los cuales pues, la potencia pueden variar entre 10 a 200 kilowatts. Normalmente se alimentan cargas trifásicas que pueden ser 220 en delta, 380 en estrella y 440 voltios también, ¿no? Y finalmente los sistemas que son a gran escala, ¿no? A gran escala o a nivel utility, que pueden aplicar pues para industria, minería, ¿no? Son sistemas trifásicos que van desde los 200 kilowatts hasta la potencia de 10 megavatios, ¿no? Estos voltajes de conexión pueden ser muy variables, pueden ser desde 800 voltios en baja tensión a voltajes en media tensión, ¿no? Conectados directamente a la subestación eléctrica del lugar. Tipos de sistemas de montaje de paneles solares. Rooftop es lo más común en las ciudades, ¿no? Que se utilizan techos existentes. Se pueden usar sistemas coplanares, sistemas
angulares, ¿no? Y hay una gran variación de tipos de sistemas rooftop que se pueden aprovechar, ¿no? Otro uso muy interesante es el de los carports. Los carports nos permiten usar paneles solares para dar sombra a los carros que pueden estar estacionados en algún centro comercial o en el estacionamiento de alguna empresa. Los sistemas ground mounted, que son sistemas de suelo, ¿no? Que pueden funcionar muy bien para proyectos de irrigación, proyectos agrícolas, o también para proyectos donde estemos trabajando sistemas a gran escala, ¿no? Y finalmente los sistemas flotantes. Los sistemas flotantes son una gran alternativa que nos puede permitir ahorrar, ¿no?, agua, ya que al darle sombra a la superficie de agua, evitamos la evaporación de esta, y es posible tener grandes ahorros de agua al mismo tiempo que aprovechamos el área de esos metros cuadrados que normalmente pues, no son utilizados, ¿no? Los sistemas flotantes más o menos pueden tener aproximadamente 1 megavatio instalado por cada hectárea que tengamos en el lugar, hectárea de superficie de agua. Bueno, dicho esto, pasamos un poco a ver algunos números, algunos ejemplos de ahorro económico, cómo lo calculamos, ¿no? Cómo vemos el recibo y cómo funciona un sistema conectado a red en cuanto a términos de ahorro, ¿no? Primero quisiera mostrarles estas gráficas acerca de los costos, ¿no?, de instalación de sistemas solares en diferentes sectores, ¿no? Podemos ver que en el segmento residencial, comercial, utility, ¿no?, los costos de las instalaciones han caído muchísimo desde el 2010 hasta el 2018, ¿no? Y han seguido bajando. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? Ha logrado que la tecnología se vuelva más eficiente y más competitiva frente a las demás fuentes de generación, ¿no? Por ejemplo, en comparación con sistemas de generación a gas o sistemas de generación a diésel, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la tecnología cada vez se ha hecho más competitiva y que hoy día ya no es raro, ya no debe ser raro tener paneles solares en el techo de una industria o en el techo de una casa para autoabastecer pues, la demanda que se tenga ahí mismo, ¿no? ¿Cómo entendemos el costo de un sistema fotovoltaico? Pues primero se diferencia en dos partes, ¿no? Suministro y servicios, ¿no? Lo que son suministros son básicamente 4 elementos: los módulos, los inversores, el medidor bidireccional y un sistema de montaje, ¿no? Dependiendo cuál es el sistema de montaje o cuál es el techo, se elegirá uno u otro sistema de montaje, ¿no? Entonces, en este caso hemos hecho un ejemplo de un sistema de 10 kilowatts instalados, ¿no? Donde pues a la derecha pueden ver más o menos cuál es la proporción de los costos de cada uno asignados. Obviamente esto es un sistema referencial, ya que pues hemos considerado distancias de conexión bastante cortas, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Entonces es algo que luego se va a tener que tomar en cuenta a la hora de producir un presupuesto, ¿no? Ver cuál es la distancia desde el techo hasta el tablero general y ese otro tipo de cosas, pero básicamente podemos estimar que el costo de la instalación de un sistema puede rondar entre el 20 al 30% del valor de los equipos. Entonces, ¿cómo calculamos los ahorros, ¿no? Los ahorros de un sistema son proporcionales a la cantidad de kilovatios hora que podemos generar anualmente, ¿no? Y la cantidad de energía en kilovatios hora que podemos generar anualmente depende también de la cantidad de paneles que vayamos a instalar. Entonces, si quiero tener un ahorro mayor,
tengo que poner más paneles, ¿no? Entonces, esa potencia instalada, pues define cuánto ahorro vamos a tener, ¿no? Sin embargo, es importante recalcar que no siempre vamos a poder poner más potencia solar de la que se pueda necesitar, porque aún no es posible inyectar los excedentes a la red. Entonces hay que dimensionar de una manera pues, que nos permita quizás crecer en el futuro, ¿no? Y en este momento dimensionar una primera parte para alimentar un porcentaje de la demanda, ¿no? Luego podríamos dimensionar ya para el 100%. ¿No? ¿Cómo calculamos el ahorro de un sistema? ¿No? Primero a la izquierda vemos un recibo, ¿no? Este recibo nos muestra la cantidad de kilovatios hora que se consume mensualmente y además nos muestra el costo de la energía por kilovatio hora, ¿no? En este caso, como pueden ver en la imagen, el costo es de 0.5776 soles por kilovatio hora. Este costo no incluye el IGB, por si acaso, y luego se le tienen que agregar otros cargos, ¿no? Entre los otros cargos, todos los peruanos pagamos un costo de 0.0084 soles por kilovatio hora, ¿no? Que nos aumenta el costo global del kilovatio hora a 0.586, ¿no? ¿Qué es este costo de electrificación rural? Es una ley de electrificación rural que todos los peruanos tenemos que pagar para poder contribuir con el proceso de electrificación de las zonas más alejadas. Entonces, el total mensual, digamos, viene a ser 506 soles en este recibo, ¿no? Aquí, por favor, omitan este soles por kilovatio hora, ha sido un error en el total mensual aproximado, solamente 506 soles, que es el producto de la cantidad de energía por el costo aproximado de 0.586. ¿No? A la mano derecha vemos el consumo, ¿no? Que en una situación normal, nosotros lo que hacemos es tomar el total anual, ¿no? Que es, en este caso, para este ejemplo, 9.741 kilovatios hora, ¿no? Entonces, tomamos el total anual y en base a eso hacemos un dimensionamiento, ¿no? Si queremos consumir el 50% de nuestra energía proveniente de energía solar, ¿no? Tendríamos que multiplicar el 50% por el total anual, que hemos visto hace un rato, es de 9.741, ¿no? Entonces, para poder generar el 50% de 9.700, tendríamos que instalar una potencia de 2.37 kilowatt peak. Eso, a manera de ejemplo, nos permite saber que ese sería más o menos un dimensionamiento adecuado para un recibo de más o menos esa magnitud, ¿no? Entonces, acá en el medio pueden ver la producción eléctrica específica, ¿no? Que se da día a día durante el año, ¿no? Y a la mano derecha pueden ver el resumen de la producción específica mensual, ¿no? Que se da cada año. ¿Qué es la producción específica? Viene a ser cuántos kilowatt hora puedo yo generar en Arequipa con 1 kilowatt de paneles instalados sobre el techo, ¿no? Es decir, 1 kilowatt de paneles viene a ser, digamos, 3 paneles de 330 watts, ¿no? Entonces, con esos 3 paneles que conforman 1 kilowatt instalado, yo podría generar esta cantidad de energía cada mes, ¿no? 146 kilowatt hora en enero, 121 kilowatt hora en febrero y así sucesivamente, ¿no? Acá es importante resaltar que pues febrero es el mes de menor generación, ¿no? Debido a que tiene menos días y además porque está en una época de lluvia, ¿no? Y el mes de mayor generación viene a ser octubre, ¿no? Octubre porque, bueno, es una combinación de factores en realidad, no es solamente la irradiación, sino también es la temperatura, también es el viento y también
impacta pues el tema de las precipitaciones. Entonces, para este ejemplo anterior, lo que tendríamos sería básicamente esto, ¿no? El 50% de la energía vendría de paneles solares, ¿no? Con lo cual yo podría generar, ¿no? 5.575.49 kWh y tener un ahorro de 3.220.4 soles, ¿no? ¿Cómo obtenemos el ahorro? Simplemente multiplicando la cantidad de generación anual, ¿no? Por el costo de la energía que tengo en mi recibo, ¿no? Acá hemos tomado 0.5776, pero en realidad deberíamos considerar el 0.58, tomando en cuenta la ley de electrificación rural, que siempre hay que pagarla, y es un costo que va asociado a la energía. Entonces, un ejemplo de caso de éxito en Arequipa. Acá viene un pequeño video que les muestra la instalación. Aquí pueden ver los paneles. Se utilizaron 12 paneles de 330 vatios, dando una potencia total instalada de 3.96, prácticamente 4 kilowatts. Este sistema utilizó estructuras rooftop, ¿no? Con un ángulo de inclinación de 20 grados, el cual es ideal para esta zona del país, que es Arequipa, ¿no? Este tipo de estructuras está diseñada especialmente para soportar las cargas de viento y las cargas de peso de los paneles solares, y son construidas a base de material de aluminio, ¿no? Entonces son muy ligeras y muy fáciles de instalar. Nos han permitido, en este caso, pues ocupar en 4 kilowatts más o menos 25 metros cuadrados de área, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver es un área de 7 metros por 4 metros, bueno, hay 28 metros más o menos de ocupación. Este sería el inversor. Este es el inversor que está situado en el ARMA. Acá a la derecha pueden ver la foto de los paneles. Bueno, esto que está a la derecha ya les he explicado. Son los 12 paneles de 330 watts, ¿no? Y un inversor de red Fronius Simo de 5 kilowatts trifásico, ¿no? En este caso las cargas eran trifásicas, entonces se optó por un inversor trifásico, ¿no? Ahí en la laptop, pues los ingenieros están viendo la generación a través de la plataforma web, ¿no? Que es esta de acá, que nos permite, pues, ver en tiempo real cuánto se puede estar generando, cuánto de mi generación, cuánto de mi consumo, digamos, viene a ser solar y cuánto viene a ser de la red pública, ¿no? Entonces, esta plataforma de Fronius nos va a dejar ver cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos generando y cuánto está viniendo desde la red pública, ¿no? Los datos se almacenan en la nube y nos permite verlos desde cualquier lugar, todos los datos históricos de este sistema, ¿no? Bueno, para finalizar, una tabla un tanto no muy amigable, que les permite ver la generación y los ahorros que se puedan generar a través de este sistema, ¿no? Acá lo más importante es ver la parte de arriba, donde se muestra el costo por kilowatt peak instalado, ¿no? Y los ahorros que se generan en este caso, ¿no? El costo por kilowatt peak es de $1.300 aproximadamente, que le da una inversión de $5.000 a este sistema, ¿no? El ratio de generación es el ratio que nosotros obtenemos del software de SolarGIS, ¿no? Que es de 1973 kWh por año por cada kilowatt pico instalado. Entonces, si multiplicamos 1973 por 3.96, que es la potencia instalar, nos da la producción anual, ¿no? Ahora, existe una degradación y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque nuestra generación
va a disminuir año tras año. Esto no es solamente algo que yo me estoy inventando, sino es algo que está en los datasheets de los paneles solares. Y cualquier persona que les diga que la generación no va a bajar en los años, pues no les está dando la información completa, ¿no? Entonces, tenemos ahí la primera fila, lo que es la producción de energía, y abajo tenemos la tarifa, ¿no? En este caso, la tarifa lo hemos convertido a megavatios hora, que, bueno, básicamente es multiplicar la tarifa en kilovatio hora por 1000, ¿no? Y convertirla a dólares en un tipo de cambio de 3.33, ¿no? Entonces, aquí multiplicando la tarifa, que es de 169 dólares en el primer año, por la producción de energía, pues nos salen los ingresos de este sistema. Se ha considerado que la tarifa pues incrementa un 2% anual, producto pues de los registros históricos que se tienen en el Perú, ¿no? Yo me he tomado, digamos, varios recibos y en conjunto pues con el equipo de Novum Solar lo hemos visto, lo hemos analizado, hemos sacado unas tendencias y normalmente esto está entre el 2 al 5% inclusive. Entonces estamos siendo bastante conservadores en este análisis, ¿no? Entonces, dicho esto, proyectamos los ahorros, ¿no?, a 25 años y proyectamos también pues, el resultado económico acumulado para los 25 años, ¿no? Teniendo pues como resultado un balance al año 3, ¿no? Un punto de equilibrio, digamos, ya recuperamos la inversión, ¿no? Y al año 24 habríamos ahorrado más o menos $32,000, ¿no? $32,000 en un sistema de 4 kilowatts. Esta es la realidad de un sistema de Arequipa, tiene un alto retorno, ¿no? Que pues obviamente es algo muy interesante para todos aquellos que buscan ahorrar y, ¿por qué no?, también generar sus propias instalaciones, ¿no? Entonces, esto es básicamente todo. Quiero concluir con, creo que esta es la última diapositiva, no. Acá vemos el ahorro acumulado en una gráfica. En el año 3, este sistema llega al punto de equilibrio y luego pues se eleva hasta los $34,000 que vimos hace unos minutos, ¿no? Quiero concluir con que pues desde Novum Solar nosotros trabajamos tanto proyectos como distribución. Todos aquellos que estén pues interesados en realizar sus propias instalaciones o evaluar proyectos, pues pueden contactarnos a los correos que están aquí abajo y a los teléfonos que están ahí. Y bueno, pues con gusto pues podemos ayudarlos. Deben saber que para empezar, ¿no?, solamente es necesario poder evaluar, digamos, un recibo. Entonces tengan sus recibos a la mano y pues comiencen a mirar los costos de energía que tengan ahí para poder ayudarlos a generar ahorros con energía solar.